viene a la mente? La Biblia. ¿Qué más? No escuchaste la pregunta porque estabas con las galletas. Bueno, el ruido de la galleta, tremendo. El nylon, claro. No, la galleta cuando llega a la boca. Había un micrófono para... Decía, cuando decimos la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Luis dijo, la Biblia. ¿Algo más nos viene a la mente? Fuerte. ¿La voz Uruguay? ¿Qué voz? La voz de Dios. La creación. ¿Ya? Jesús, pero muy bajito. ¿Necesita amplificación? ¿Será que no está muy convencido? ¿Convencida? Jesús, Cristo, por supuesto. La paz. La paz. Bolivia. La paz interior. La voz de Dios a través de la paz. La palabra que alimenta. Bueno, si querés predicar vos, Cristina, y... la voz que alimenta. Gracias, Cristina. Qué bien. Sí, son muchas las expresiones y las imágenes que nos vienen cuando hablamos y mencionamos la palabra de Dios. Tal vez en algún momento dijimos la palabra de Dios es solo la Biblia, y ojo que no haya nada fuera de la Biblia que le podamos llamar palabra de Dios. Hemos aprendido a que Dios sigue comunicándose con nosotros. ¿Por qué, por ejemplo? A ver si a ustedes les ha pasado. Un texto bíblico leído en la adolescencia. Ese mismo texto bíblico leído un poco más grande. Ese texto bíblico leído unos años, ¿no les ha dicho cosas distintas? ¿Y cómo puede ser? Porque el texto literal no cambia. Yo abro la Biblia, esta Biblia la tengo hace muchos años, la abro y siempre dice lo mismo. Pero hay textos de la Biblia que me han dicho cosas distintas en distintos momentos. Palabra viva, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Ser transformado por la renovación de vuestra mente. Exacto. Mi papá siempre decía que la palabra de Dios es lo que está escrito más lo que el Espíritu dice a nuestra alma. Eso es palabra de Dios. Lo que está escrito más lo que el Espíritu dice. Uh-huh. Tengo claro que esta prédica es muy euclidiana. Porque lo aprendí de Euclides. Porque yo venía de una tradición religiosa de que Biblia y palabra de Dios eran únicos. No había otra cosa, digamos, ¿no? Porque, entre otras cosas, se pensaba que era muy riesgoso decir Dios me habló y me dijo tal cosa. Entonces, frente a ese riesgo, mejor que no me hable a través de otra cosa que no sea la lectura literal de la palabra. Y dentro de las figuras que podemos encontrar para descubrir la palabra de Dios o descubrirla en nuestra vida cotidiana, porque de nada sirven muchos textos bíblicos, mucha interpretación bíblica, mucha teología, si eso no se transforma en mi vida cotidiana en una herramienta para resolver situaciones de la vida que Dios espera que las resuelva según lo que me enseña. Y es tan sabio y tan amoroso Dios que nos enseña a través de la vida cotidiana, de elementos y componentes de la vida cotidiana, por dos razones, creo yo, por dos razones. En principio, para facilitarnos la enseñanza. Cuando Jesús utiliza las parábolas y cuando la Biblia trae ejemplos de la vida cotidiana, es para facilitarnos la comprensión. Tal vez conociendo a Dios, que nuestra mente, por distintas razones, tiene limitaciones para comprender lo divino, porque estamos mucho más formateados para lo material, para lo visible, para lo tangible, y lo invisible, lo divino, nos cuesta un poco más. Entonces Dios nos quiere facilitar. Esa es una de las razones por qué la Biblia trae ejemplos de la vida cotidiana. Y la segunda razón, una razón tan fuerte como esta primera, o tal vez más,
es porque la Biblia es una guía para nuestra vida cotidiana. Si no, no la hemos recibido. No la hemos recibido. Si no llevamos a la Biblia con nosotros, si no llevamos la palabra de Dios con nosotros, allí donde estemos todos los días, bueno, es poco lo que nos va a servir. Capaz que tenemos en nuestro intelecto mucha acumulación, como decía Paulo Freire, mucha acumulación bancaria, nos han depositado mucho concepto, pero eso no ha sido un capital que podamos utilizar para resolver situaciones de nuestra vida. Para resolverlo como el Señor espera que resolvamos las cosas y no como nosotros nos parece que tenemos que resolverlas. Entonces, ejemplos de la vida cotidiana para aprender y aprender mejor la Biblia y para darnos cuenta que la Biblia es una herramienta para la vida cotidiana y no solamente para predicar, no solamente para profundizar en el estudio bíblico, no solamente para usar y escuchar en la iglesia, sino que es fundamentalmente para todo el resto, para nuestra vida cotidiana. Y hay dos imágenes muy lindas, dentro de muchas imágenes que podemos trabajar la palabra de Dios, que es la imagen de la luz y la imagen del pan. Han escuchado, han oído, han leído sobre estas dos imágenes en la Biblia, ¿verdad? Hemos aprendido mucho de la palabra de Dios a través de estas dos imágenes. Y vamos a leer algo que creo que no solo yo aprendí en la escuela dominical siendo muy chiquito, ¿no? Salmo 119, 105. ¿Quién no aprendió este texto con una lámpara, con distintos dibujos, distintas formas didácticas de enseñarnos en la escuela dominical? Bueno, yo lo aprendí en Rocha, en la escuela dominical, con mi maestra Ana, la esposa de don Hugo Griot, pastor ciego, con mucho compromiso los dos. Y bueno, Ana era mi maestra de la escuela dominical y un día nos pregunta a todos, ¿no? ¿Ustedes conocen algún pescador, algún pecador? Sí, yo conozco. Pasa todos los martes por casa y deja pescado en casa. Ah, está bien. Ese pescador también es un pecador, pero hay otros también pecadores que no son pescadores. Bueno, lo aprendí de Ana Griot. Salmo 119, 105, el versículo dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Muy sencillo. No requiere mucha interpretación. Es un símbolo, es una imagen, ¿no? A mí me gustan mucho estas cuestiones que se utilizan ahora de los sensores de movimiento para encender una luz. Tenemos unos vecinos ahí en la cooperativa que pasamos por la vereda y se prenden dos focos enormes, ¿no? Ven un movimiento, se necesita luz y a veces sale el perrito, es un perrito así que tiene el vecino y se prende la luz. Un sensor muy sensible. Cuando se necesita luz, ¡pum!, hay luz. Ahora, esto es un símbolo, es una imagen. Esto es llevado palabra de Dios, vida cotidiana. ¿Tenemos sensores en nuestra vida que se prenden de inmediato cuando necesitamos iluminar nuestra vida? ¿O a veces no encontramos la llave? Porque la diferencia del sensor automático de movimiento es hay que ir a buscar la llave. Y ojo si estamos en una escalera, o si nos levantamos de madrugada, o si tropezamos con los zapatos que dejamos tirados en el cuarto, en la mitad del cuarto. Tenemos que encontrar la llave. Ahora hay unas llavecitas también que tienen una lucecita, entonces vamos, así como el bichito este que tenía Alicia, que es chiquito, pero tiene un brillo impresionante. Una capacidad de brillar, porque lo trajo Clarita, por supuesto, que es una lucecita divina. Entonces, ¿cuánto tenemos activado nuestro sensor para encender la luz de la palabra, para ver y no transitar en la oscuridad? Y algunas situaciones que son de oscuridad, o que son de penumbra, o que no vemos con mucha claridad, que necesitamos una luz, necesitamos la luz de la palabra. Situaciones de miedo, ¿no?
¿Cuántas veces estamos en un miedo profundo paralizante? El miedo no siempre es malo, porque a veces el miedo es una voz, la luz amarilla, una voz de alerta. Yo, entre otras cosas, no cruzo en rojo porque tengo miedo que me pase por arriba un auto. Y está bien, es un miedo operativo, un miedo que me ayuda a generar algunos mecanismos de protección. Pero si yo me quedo parado ahí y si se tira en verde el otro y se tira en amarillo, no, por las dudas me quedo acá y no cruzo. Es paralizante, un miedo que no me sirve, no me es instrumental, me paraliza. Entonces, situaciones de miedo que necesitamos el sensor automático, que la luz de Cristo, te tire el agua, Alicia, que la luz de Cristo rápidamente, en el momento oportuno, se encienda y no transitemos en la oscuridad ni nos paralicemos por esa fuerza del miedo negativo, no del miedo operativo, sino del miedo negativo que me paraliza. Situaciones de toma de decisiones. ¿Cuántas veces necesitamos luz para tomar una decisión? Decisiones complejas o decisiones simples, decisiones que atañen solamente a nuestra vida o decisiones que involucran a otros. ¿Cuántas veces necesitamos que el sensor de la luz se encienda y tengamos en la palabra la orientación para tomar buenas decisiones? No solo de venir a leer la Biblia, que puede ser muy bueno y muchas veces lo utilizamos, pero también recordar lo que hemos aprendido de la Biblia, también recordar predicaciones en nuestra comunidad, también recordar charlas con hermanos y hermanas que nos han dicho cosas que nos sirven en ese momento para tomar decisiones, alertas, cuidados, orientaciones, recomendaciones que hemos recibido para tomar buenas decisiones. Llamadas por teléfono, por WhatsApp, luces que nos permitan decir, tengo que tomar una decisión, veo que tengo en mi comunidad, en mis relaciones, en mi aprendizaje, en la voz de Dios, para no tomar decisiones en la oscuridad, sino en la luz de Cristo. Cuando enfrentamos enfermedades, ¿cuánto se nos nubla cuando tenemos un diagnóstico complejo? ¿Cuánto estamos centrados en la enfermedad y no centrados en la vida, no centrados en la posibilidad del Dios curando, Dios sanador? ¿No? La enfermedad nos atrapa y nos oscurece. ¿Cuánto necesitamos la luz de Cristo en enfermedades? Cuando estamos rindiendo exámenes en los estudios, ¿verdad, Alejandra? ¿Cuánto necesitamos la luz de Cristo para emprender o reemprender un estudio? Para tomar de alguna manera el desafío de un examen exigente. A veces cometemos el error de decir, bueno, como estudié, me tiene que ir bien. No, hermanito, estudiaste, bárbaro, es un buen camino, pero necesitas que Dios te dé luz en ese momento, porque tal vez estudiaste, tenés un estado de nerviosismo y de ansiedad en el examen, que nada de lo que estudiaste lo podés plasmar para responder el examen. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces vamos a una entrevista de trabajo que estamos recontra entusiasmados, nos parece bárbaro, vamos ahí y metemos la pata, o no decimos, o no nos presentamos con solvencia, o no podemos comentar cuáles son nuestras habilidades, nuestras competencias? Necesitamos la luz de la palabra ahí. Cuando tenemos conflictos interpersonales, ¿cuántas veces intentamos resolver a ver quién gana un conflicto, quién tiene más razón, o quién argumenta mejor, o quién levanta más la voz, o quién... Y la luz de Cristo no entra, porque hay como una cortina de oscuridad. En conflictos personales necesitamos la luz de Cristo. Cuando asumimos responsabilidades, ¿cuánta luz de Cristo necesitamos cuando asumimos responsabilidades? Yo he tenido la bendición de contar con la comunidad en las veces que he asumido responsabilidades de carácter político, que es un escenario muy complejo, todos lo conocemos. Uno quiere trabajar por la infancia, pero bueno, está todo cruzado, digamos, por iniciativas políticas, a veces hasta por lo político electoral, que es lo más embromado de todo lo que es la política, como cuidado, como capacidad y el arte de cuidar a la gente. Permanentemente se mezcla y uno dice, bueno, yo en esto no participo, pero estoy cerca, me roza. ¿Cuánta luz de Cristo necesitamos cuando
asumimos responsabilidades. Cristian hablaba ayer en la reunión de jóvenes sobre la responsabilidad que desarrolló Timoteo a la luz del aprendizaje y la orientación del Espíritu Santo y la orientación de Pablo, asumiendo el liderazgo de una comunidad donde la comunidad tenía personas mucho mayores que él. Y esta orientación de que nadie tenga en poco tu juventud. Necesitamos luz de Cristo para asumir esas responsabilidades. ¿Y cuántas otras situaciones de la vida cotidiana necesitamos que nuestro sensor automático se encienda a tiempo para no tropezar, para no darnos contra una pared, para no llevarnos por delante una mesa, una silla, un banco, un par de zapatos? Necesitamos que nuestro sensor de iluminación a través de la palabra que se encienda oportunamente. Todo lo tarde que se encienda el sensor y la luz, algún golpe nos vamos a llevar. Sí, podemos ir para atrás, podemos curarnos, podemos aprender de ese golpe, pero es bueno también si podemos evitarlo porque hemos aprendido en nuestro andar cotidiano a que el sensor de la luz se encienda. Luz, palabra de Dios, luz. Decíamos también palabra de Dios, pan. Y Mateo 4:4, Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 4, dice: pero Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Es interesante acá analizar el contexto particular cuando Jesús dice esto y el contexto histórico de dónde Jesús trae esto. Y hay algunas similitudes bien interesantes. ¿En qué momento estaba Jesús? Estaba en el desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 días en un desierto. ¿Qué había pasado un poquito antes de Jesús estar en el desierto? Había sido bautizado. Recientemente había sido bautizado. Dice la palabra que fue transportado por el Espíritu Santo al desierto. No se perdió. Hubo una voluntad de Dios de que Jesús estuviera en ese desierto después de ser bautizado, al comienzo de un ministerio de 3 años, con la importancia dentro del plan de Dios de ese ministerio. Dios estaba preparando a Jesús. Jesús pasó por pruebas muy exigentes, en donde Satanás recurrió a la humanidad de Jesús para hacerlo caer. No a la divinidad de Jesús, porque es viejo pero no tonto. Sabía que por ahí no podía vencer. Entonces dijo, vos sos hombre y Dios, voy por acá. Este escenario lo controlo un poquito más. Y fue a la humanidad de Jesús. Fue al hambre de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Recurrió a la palabra de Dios. ¿De dónde saca Jesús la idea de no solo de pan vivirá el hombre? La saca de la experiencia del pueblo de Israel. 40 años en el desierto. 40 días Jesús, 40 años el pueblo de Israel. Cuando Moisés quiere enseñarles que la experiencia del desierto es una experiencia fortalecedora de un pueblo que tiene que liberarse. Y cuando cae el maná, que el pueblo de Israel dice, esta es la solución de todo, Moisés le dice, bueno, van a calmar el hambre, pero esto no es todo.
No solo de maná, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando la Biblia en este contexto habla del pan, también recurre a un componente cotidiano sencillo de entender. En realidad se está refiriendo a todo lo que es la alimentación, ¿verdad? Se está refiriendo a las comidas principales, porque está claro que nadie vive solo de pan material. El pan es un elemento cotidiano, pero acá el concepto que está trayendo tiene que ver con la nutrición, ¿no? Que nos proveen todos los alimentos. Esa cuestión de comer, transformar en energía, metabolizar esos nutrientes, recorrerlo por todo el cuerpo, alimentar nuestras células y darnos vida, salud, desarrollo, crecimiento, bienestar. Componente nutricional. Sin esa nutrición no crecemos, no vivimos, no nos desarrollamos, no podemos gastar energía, no tenemos energía para vivir. Entonces, la comparación del pan, de la comida, con todo esto que nos aporta, que sin eso no vivimos, nos desnutrimos, lo compara con la palabra de Dios. Sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. Entonces, la importancia de nutrirnos de ese pan que sale de la boca de Dios. Tan importante para vivir, o más importante para vivir, que el otro. Si nos faltan los nutrientes de la comida, del pan, de la comida, no vivimos. Y si nos faltan estos nutrientes, tampoco vivimos. En el proyecto de Cristo estamos muertos, estamos desnutridos si comemos poco, si comemos mal. Estamos desnutridos en ese proyecto integral que Dios tiene para nosotros. Entonces, no solo de pan vivirá, cuando nos habla de vivir, que es bastante más que alimentarnos y estar saciado, nos habla de vivir, y lo compara con toda palabra que sale de la boca de Dios, también nos habla de vivir. No solo de alimentarnos de la palabra de Dios, sino vivir. Vivir implica crecer, implica andar, implica tener energías para movernos, implica relacionarnos, implica, todo lo que de alguna manera como proyecto de Dios tenemos o tiene Dios en nuestra vida. En Colosenses 3, 16, a ver si alguien lo tiene por ahí, Colosenses 3, 16, nos habla de los efectos de la palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice así: Colosenses 3, 16. Pero eso, sí, ¿quién lo tiene? El 15, todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Si alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Ese es el 15. ¿Está bien? Perdón. Estoy uno antes. Que el mensaje de Cristo esté siempre en sus corazones. Intrúyanse, anímense unos a otros con toda sabiduría. Con profunda gratitud, canten a Dios salmos, himnos y canciones espirituales. Que el mensaje de Cristo, palabra de Dios, nos instruya y nos dé sabiduría. La enseñanza que nos permite crecer, la enseñanza que nos permite alimentar nuestra vida espiritual, integral. La enseñanza que viene de leer la palabra de Dios, de lo que Dios nos transmite, que en lo que Dios nos transmite hacemos una prueba de que esté en consonancia con la Biblia, y acá viene esto primero, lo que decíamos al inicio, del riesgo de que yo diga, no, porque el Señor me dijo. Bien, ¿está en consonancia con la fuente principal de la palabra de Dios, que es la Biblia? Sí.
Lo que Dios me dijo me genera paz en función de lo que voy a tomar decisiones o en función del camino que voy a emprender. Me da paz en mi corazón, indicador fundamental para saber que Dios está en esa decisión. Me da intranquilidad. Bueno, no ejecuto la decisión, sigo orando, sigo leyendo, sigo escuchando, sigo comentándole con otros hermanos y hermanas. Pero si me da paz, esa paz que viene del Señor, lo que Dios me dijo, esa palabra de Dios en ese momento, seguro que está en consonancia con la palabra de Dios. Nosotros trabajamos en varias oportunidades y lo hicimos en el ejercicio también con los jóvenes en algunas oportunidades, esta cuestión de la metodología de habitar la palabra, ¿no? Habitar la palabra quiere decir vivir en la palabra de Dios, vivir escuchando, vivir viviendo, valga la redundancia, la palabra de Dios. Habitar y vivir la palabra. Ese es el gran desafío, vivirla. Si no la vivimos, tenemos muchos versículos, mucha interpretación bíblica, pero no la vivimos. Solo retenemos una pequeñísima porción de la palabra de Dios, que es la interpretación intelectual del texto, pero no la vivimos. Nos preguntamos, ¿vivimos aquello que escuchamos de Dios? ¿Vivimos aquello que leemos en la palabra? ¿Vivimos aquellas enseñanzas que recibimos de nuestros ancianos, de nuestros antepasados? ¿Vivimos aquellas experiencias que surgen de nuestro andar como comunidad? ¿O todavía tenemos mucho más acumulado que vivencia? Si hay una cosa que tenemos que vivir de lo que hemos aprendido de la palabra, es que fuimos perdonados. Y decir que fuimos perdonados. Si nos quedamos con una sola enseñanza de la palabra, es que somos salvos, que Jesús vino a morir por nosotros. El otro día fui al médico a hacer el control de rutina que tengo que hacer cada 6 meses. Tengo mucha confianza en mi médico, de hecho lo he recomendado por ahí. Y me dice, bueno, está muy bien, Rodríguez, los resultados vienen muy bien. Dice, su enfermedad está estable, pero está condenado a tener que hacer esto cada 6 meses. Y yo cuando escuché la palabra condenado, me paralicé. Y bueno, salimos ahí del hospital evangélico y le digo a Karina, perdí la oportunidad de decirle, mire usted, yo pensé que estaba perdonado y me vengo a enterar acá en el consultorio que estoy condenado. Perdí la oportunidad. La próxima vez que me lo diga voy más preparado y le voy a decir, mire usted, Jesús me dijo que estoy perdonado y usted, urólogo, gran especialista, me dijo que estoy condenado porque tengo cáncer. Es raro, ¿no? Voy a leer de vuelta la palabra a ver si perdemos oportunidades porque no tenemos la luz suficiente todo el tiempo, no se nos enciende esa luz para dar testimonio de si aprendimos una sola cosa es que somos perdonados. Por lo tanto, esa enseñanza tenemos que transmitirla. Lectura de la palabra, recordar la palabra, escuchar a Dios a través de la comunidad en nuestra relación directa con Él, aplicar, vivir y habitar la palabra. Que Dios nos bendiga.